Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy vamos a hablar de controversias en el mensaje de la hora. Esto tiene su origen respondiendo a un comentario. Es decir, vamos a tomar un comentario de uno de mis videos de YouTube, donde allí el usuario de YouTube nos comenta y nos plantea controversias en los sermones del mensaje del profeta Abraham. Ese es el comentario allí en el video. Hoy no vamos a hablar desde emociones ni sino desde evidencias. Vamos a partir de un comentario reciente que plantea controversias, como lo dije al principio, controversias serias, que según el crítico que hace el comentario, son contradicciones doctrinales, errores interpretativos e incluso habla de plagio. Eso es lo que vamos a considerar hoy en este programa de Hablemos Claro. Este programa no está diseñado para responder con un ataque personal. No es una defensa ciega. Es un análisis objetivo. Vamos a tomar el comentario del usuario de YouTube llamado Carlos Maldonado, @carlosmaldonado7572. El usuario se unió a YouTube hace 4 años. Él nos deja su comentario en el video de mi canal. Digan lo que dicen las cintas. Así se titula el video donde el caballero nos coloca su comentario. Usted puede ir ahí y ver el comentario y qué es lo que el usuario escribe. Aquí en el programa de hoy voy a resumir el comentario en 3 puntos. Carlos Maldonado nos presenta a consideración controversia en el mensaje de la hora traído por William Branham. Iniciaré diciendo que este tipo de comentarios refleja una postura crítica que merece ser puesta bajo análisis, merece ser analizada y no ser atacada, sino que debemos con responsabilidad examinar si lo que él está afirmando tiene un fundamento real. Entonces vamos a iniciar el programa de hoy de Hablemos Claro. Vamos directamente al comentario de Carlos Maldonado en forma resumida. Pasamos al primer punto que nos habla Carlos. Vamos al primer punto de la doctrina en cuestión. Carlos está hablando de la doctrina de la simiente de la serpiente. Esta doctrina tiene base y enseña claramente, vamos a hablarlo en términos generales, Génesis 3, la caída de la creación. Lo que enseña la doctrina no fue algo solo simbólico, sino que implicó una relación sexual que produjo una descendencia, la simiente de la serpiente. Entonces, esta doctrina es cuestionada. Hablar de esta doctrina no es una doctrina tradicional del cristianismo histórico, por lo que genera debate. La pregunta, como parte de la comunidad del mensaje de la hora, que nos hacemos al leer el comentario es acerca de dónde aparece la supuesta contradicción. Nosotros, como conocedores de este mensaje, tenemos que ver esto, tenemos que haberlo leído en algún momento o escuchado en las cintas. Y la pregunta es, ¿dónde aparece la supuesta contradicción? ¿A dónde aparece William Branham negando lo que enseñó como base de doctrina? Bueno,
Tenemos entonces para ello que revisar lo que dicen los críticos. Forzosamente tenemos que ver qué es lo que los críticos hablan al respecto para encontrar qué es lo que ellos señalan acerca de qué se encuentra en contradicción en los sermones predicados por el profeta William Branham. Dicen ellos, hay dos tipos de declaraciones dentro de ese mensaje de William Branham, dicen ellos. En unas afirmaciones, dicen ellos, claras acerca de esta doctrina de la simiente de la serpiente, en algunos sermones Branham, dicen ellos, habla de la simiente, explica la caída como algo más que comer un fruto, una relación sexual, usa un lenguaje que apunta a una interpretación literal biológica. Y existen, dicen ellos, otras declaraciones en los sermones de William Branham que aparece negando o suavizando eso, dice. En otros momentos, dicen ellos, llega el predicador y empieza a citar expresiones donde niega él haber enseñado que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente de forma explícita, o usa un lenguaje, dicen ellos, más simbólico y menos directo. Entonces encontré que eso es lo que los críticos hablan, y que esto es lo que genera que Carlos Maldonado comenta una contradicción doctrinal. Ahora, ¿por qué esto genera conflicto? Porque da la impresión que hay dos líneas de pensamientos en el mensaje de la hora. Línea 1, una enseñanza directa de la simiente de la serpiente. Línea 2, negación o aclaración que parece contradecirla con lo que están presentando los críticos. Por lo que aquí es donde surge el comentario de Carlos Maldonado criticando y diciendo: hay contradicciones doctrinales en el mensaje de la hora, en particular en la doctrina de la simiente de la serpiente. Aquí es donde surge esta, digamos, acusación en contra del ministro del mensaje de la hora, el hermano William Branham. Dicen los críticos, está diciendo dos cosas distintas sobre el mismo tema. Argumentan ambigüedad. Entonces, ¿es realmente, nosotros nos preguntamos aquí, bueno, aquellos que leemos los sermones, que escuchamos las cintas, ¿es realmente una contradicción? ¿Existe esta contradicción en el mensaje de la hora, en particular en la doctrina de la simiente de la serpiente? Voy a dar mi respuesta sincera y honesta. Yo como lector del mensaje de William Branham y como persona que escucha sus cintas y que está en constante examinar lo que habla y lo que dice el ministro, mi respuesta es no. No existe una contradicción, Carlos Maldonado. No existe tal contradicción. No es una contradicción. Hablar de esto es hablar de varios sermones y diferentes cosas que el profeta habló dentro del contexto, que no pueden ser aisladas para no ser mal interpretadas. Lo que podemos decirte, Carlos, para hablar de esto, ¿verdad? Para darte una explicación, Carlos, a ti, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? El problema del lenguaje no es lo mismo. Explicar un misterio con términos simbólicos que describirlo en términos biológicos explícitos. Mira, diferenciar
el énfasis. En algunos mensajes desarrolla más el tema. En otros lo menciona superficialmente y lo matiza. Entonces, el problema, Carlos Maldonado, no está en el mensaje, sino el problema es citas aisladas, fuera de contexto. Muchos toman frases, las sacan, las sueltan del contexto del cual el sermón las contiene, las sacan del contexto del propósito del mensaje. Entonces, así se puede llegar erróneamente a encontrar contradicciones, pero que no tienen base, sino que son citas aisladas fuera de contexto. Entonces, esta supuesta contradicción no nace necesariamente de lo que el profeta William Branham habló, de lo que él enseñó, sino de cómo algunas personas las están aislando, comparando frases fuera de su contexto. En ese sentido, yo te puedo decir, Carlos, que no toda diferencia de expresión es una contradicción doctrinal. A veces es simplemente una mala lectura hecha al mensaje y de lo que realmente quiso decir el profeta. Por lo que no todo lo que parece contradicción, Carlos Maldonado, lo es. Muchas veces es falta de contexto. Con esto respondo, Carlos, el punto de contradicción doctrinal que me expusiste allí. Pasamos al punto número 2. Este punto del comentario, encontramos que Carlos Maldonado no está atacando directamente la doctrina, sino cómo se está entendiendo y transmitiendo el mensaje de la hora. Cuando dice él, el problema es la interpretación, dice él. Apunta a dos factores y tienen que ver con el traductor, el hermano Smith, Jorge. La mención de este hermano probablemente como traductor y editor asociado a la difusión del mensaje de la hora traído por William Branham, dice Carlos que lo que hoy a muchos leen en español no es el original en inglés, dice, porque han hecho una mala traducción, dice el BGR. ¿Y cuál es el problema allí? La predicación, una palabra, dice, mal traducida, puede cambiar todo el sentido. En términos simbólicos, puede volverse literal. Una explicación puede sonar más fuerte o más suave. Incluso puede parecer una contradicción que no existe en el original. Entonces, el argumento de Carlos Maldonado es, tal vez el problema no es lo que William Branham dijo, sino como lo han traducido al español, dice él. Y la gente, dice, repite como loros el error. ¿Qué quiere decir aquí esta crítica de Carlos Maldonado? Aquí la crítica es más directa hacia los creyentes, que muchos no investigan, no comparan fuentes, no escuchan los audios originales, simplemente empiezan a repetir frases, defienden posiciones sin análisis propio. La pregunta que nos hacemos, lo que Carlos Maldonado está diciendo, ¿será que es una crítica válida? Yo diría, en mi opinión personal, sí, pero hay que equilibrarla porque esto, en cuanto a lo válido, sí existe el riesgo de
depender solo de libros o compilaciones, no revisar contextos, no verificar traducciones. Todo eso genera problema. Y sabe usted, lo problemático es generalizar diciendo que todos repiten sin pensar. Estos repiten sin pensar, solo repiten y ya. Ignora el crítico que no todos, es decir, que muchos sí estudiamos seriamente el mensaje y sí pensamos antes de hablar. Ahora, el problema no es solo lo que se predica, sino cómo se traduce, dice acá Carlos Maldonado, cómo se interpreta o cómo se repite. Entonces, algo muy importante es en esto conocer la fuente original, qué es lo que se dijo realmente, la traducción, cómo se pasó al otro idioma, y 3, la interpretación, qué entendió la gente. En estos 3 niveles vamos a ver el mensaje entre lo que se dijo y lo que hoy se cree. Puede haber una cadena de errores si no se examinan cuidadosamente, y eso es lo que está apuntando el crítico. No todo el que repite un mensaje lo entiende, y no todo el que lo entiende lo ha verificado correctamente. ¿Qué es lo que el crítico dice él? Bueno, dice él de que una mala traducción puede cambiar completamente una doctrina, y que tal vez ese sea el problema. Cuando se habla de problema de traducción, entonces él apunta que ese podría ser el problema, pero vamos a dejar hasta acá. Yo le doy mi respuesta a él acerca de que no se puede generalizar, no todos, hay quienes sí estudiamos el mensaje y sí pensamos para hablar y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por apegarnos a la verdad. Pasamos al tercer punto para darle respuesta aquí al caballero. Cuando hablamos de citas aisladas, se refiere a una práctica muy común en los debates doctrinales. Tomar una frase suelta de un sermón y usarla como prueba sin considerar todo lo que rodea verdaderamente al mensaje de la hora. En el caso de William Branham esto es especialmente delicado porque sus mensajes suelen ser extensos, casi 2 horas de predicación a veces, con cambios de tono. Entonces, cuando alguien viene y extrae una línea específica y la presenta como conclusión doctrinal, pero ignora el resto del mensaje, lo que pasa es que puede parecer que lo que dice es realidad, pero no se afirma por sí sola. Hay 3 elementos que debemos de considerar, y es el caso del número 1, el contexto del sermón. Cada expresión está dentro de una línea de pensamiento. Antes de la frase hay una idea. Después de una explicación, si se corta eso, se pierde el sentido real. Una frase fuerte puede ser una ilustración, una pregunta retórica o una forma de enfatizar, no una definición doctrinal. Punto número 2, el propósito del mensaje. No todos los sermones tienen el mismo objetivo. Algunos enseñan doctrina, otros exhortan, otros responden preguntas, otros usan lenguaje figurado. ¿Qué pasa si no identificas el propósito? Puedes tomar algo pastoral como si fuera técnico y algo ilustrativo como si fuera literal. ¿Ves? Y te sales de la tangente.
El predicador, en el punto número 3, adapta su lenguaje según a quien le habla. Nuevos creyentes, ministros, audiencias mixtas, contextos culturales y distintos. Una misma idea puede expresarse de diferentes formas a diferentes audiencias. Y eso no es contradicción, es adaptación comunicativa. Ahora, ¿por qué una cita aislada puede crear aparentes contradicciones? Endurecer posturas doctrinales, alimentar críticas o defensas incorrectas. Todo basado en el fragmento porque son incompletos. Ahora, cuando una frase fuera de contexto no es una doctrina, es solo un fragmento que necesita ser interpretado correctamente. Por lo que debemos de decirlo, cuando se muestra el contexto completo, eso demuestra cómo cambia todo de sentido. Genera claridad inmediata en la audiencia. El mayor enemigo de la verdad no es siempre la mentira. A veces es una verdad incompleta. ¿Me entiende? El verdadero problema no es solo lo que se dijo, sino cómo se está interpretando, transmitiendo o defendiendo hoy. Mira, el peligro de estar defendiendo sin analizar, o en el caso del crítico, criticar sin estudiar, es algo que no se debería hacer. Por lo que, Carlos, yo te digo a ti, Carlos Maldonado, ¿has verificado las fuentes? ¿Has escuchado audios completos de la predicación de la simiente de la serpiente? ¿Estás defendiendo una idea o la verdad? Son 3 preguntas que te dejo a ti, Carlos, ¿verdad? La fe no se fortalece ignorando preguntas, se fortalece enfrentándolas con verdad. Porque cuando una creencia no puede ser examinada, deja de ser convicción y se convierte en tradición. Por lo que, hablemos claro, tiene el deseo de llamar a la comunidad del mensaje de la hora a una investigación. Es una invitación a investigar, a escuchar fuentes originales, no depender de terceros para defender o criticar. Bueno, después de este pequeño análisis al comentario del usuario Carlos Maldonado de YouTube, creo que queda claro que el debate no gira únicamente en torno a lo que se enseñó a través del ministerio del ministro William Branham, sino que también en cómo se está interpretando hoy su mensaje. Hemos visto 3 puntos que nos ha llevado Carlos Maldonado, que son 3 puntos críticos, supuestas, según Carlos, contradicciones que muchas veces nacen de no comparar declaraciones y verlas sin contexto. Entonces, el problema de interpretación donde la traducción y la transmisión influyen y más de lo que se reconoce. Y el otro punto, el último que vimos, citas aisladas que fragmentan el mensaje, lo distorsionan en su sentido original. En cuanto a acusaciones más serias, como la de la relación con ideas del trabajo de Clarence Larkins, eso exige un análisis más extenso, exige algo más que afirmaciones, requiere evidencias sólidas, no solo similitudes superficiales. El problema no siempre está en el mensaje, muchas veces está en la forma en que se lee, se entiende o se defiende.
Dejo en este canal varios videos en cuanto a la acusación de plagio, para que pues la invitación es para que vean esos videos para acabar con esa idea. La verdad no le teme a las preguntas, pero tampoco se sostiene sobre conclusiones apresuradas. Examinar no es atacar y defender no es cerrar los ojos. Si lo que creemos es verdad, resistirá el análisis y no puede ser examinado. Y si no puede ser examinado, entonces no es convicción, es tradición. Hoy más que nunca, se necesita algo más que solo estar repitiendo citas de un mensaje. Necesitamos entenderlo, necesitamos verificarlo y ¿saben qué? Vivirlo con responsabilidad, porque al final no seremos responsables solo de lo que escuchamos, sino de lo que decidimos creer sin haberlo examinado. Este fue el programa Hablemos Claro. Dios les bendiga. Hasta la próxima.